Entonces, revisamos nuestro material. Permítame aquí. Se me cerró la pestañita. Yo vuelvo y la abro. Que ingresé para conectarme y automáticamente me sacó de territorio y me mandó directamente a la conexión y ya tuve que volver a abrir. Ok, entonces lo que trabajamos la semana pasada, iniciando esta nueva segunda actividad de aprendizaje, todavía estamos en nuestra primera fase de análisis. Ya con esta segunda actividad completamos ese contenido que corresponde a la fase de análisis y ahora estamos trabajando esta segunda actividad de proyecto en función de lo que corresponde ya la metodología que hemos seleccionado para el proyecto con el que vamos a trabajar. De igual forma les recuerdo, permítanme minimizar el video para que el audio siga trabajando mejor. De igual forma recordarles que nuestra guía de aprendizaje, ustedes tienen allí disponible la planificación por semanas de las actividades con las que vamos a trabajar aquí. Entonces, ustedes mismos pueden ir en caso de que las fechas o hayan adelantado una evidencia. Recuérdense que muchas de estas evidencias que son conceptuales las avanzamos un poco más rápido para darle más tiempo de holgura a aquellas que son totalmente prácticas. Entonces esta primera semana es la que trabajamos la semana pasada, que solamente era la parte del foro temático. Entonces ahora viene para nuestra segunda semana, vamos a trabajar con los diagramas según lo que tenemos en nuestra planificación. Vamos a trabajar ahora con diagramas de UML que corresponden a nuestro proyecto. Nos trasladamos hacia esa guía de aprendizaje en esa actividad. Esta es la actividad del foro temático, donde vamos a simplemente responder estas 3 preguntas de lo que representa la importancia de UML, qué tipos de diagrama nos facilita UML para representar las diferentes actividades o procesos y qué herramientas tenemos a nivel de desarrollo, tanto de forma local o en línea, para poder hacer estos elementos de diagrama. Esas 3 preguntas eran las que vamos a responder. Verifiquemos en la guía de aprendizaje, verifiquemos en el material, en el instrumento nuestro instrumento de evaluación, cuáles eran los criterios que se consideraban para este foro. Lo tenemos disponible, se descarga. A ver, descarguemos este material y vamos a abrir para identificar en nuestro instrumento de evaluación cuáles son los criterios que voy a tomar en cuenta para dar esos rasgos valorativos. Indica todos los tipos de símbolos existentes en UML. Cuando hablamos de todos los tipos existentes, allí es representar. Recuérdense que UML vimos que se clasifican en 3 grandes grupos de interacción, de comportamiento y de estructura. La idea es mencionar, al menos mencionarlos, esos elementos que están allí en cuanto a la parte de UML. Da ejemplos claros de tipos de diagramas que se pueden crear con UML. Entonces, fíjense que allí debemos entonces, siempre les he recomendado que cuando vamos a montar una evidencia, revisar el instrumento de evaluación, porque ese instrumento de evaluación es el que me va a indicar qué es lo que en este caso la instructora va a revisar cuando yo haya enviado esa evidencia. Da una opinión satisfactoria a las respuestas de 3 compañeros. Aquí subieron un poquito la cantidad de aportes con respecto a las respuestas de nuestros compañeros y aquí nos están pidiendo mínimo 3. Cumple con todas las normas de ortografía, en este caso el 10%. Entonces, ¿dónde radica la mayor puntaje? En la respuesta que vamos a darle a nuestros compañeros. Sabemos que vamos a tener que estar revisando el foro constantemente, esperando que los compañeros participen y podamos darle esa respuesta satisfactoria. Da ejemplos claros de los tipos de lenguaje. Cuando yo me imagino en la segunda pregunta que nos está indicando aquí nuestra guía de aprendizaje, donde nos habla qué tipo de diagramas. La idea es
según veo este instrumento de evaluación, es que ustedes iban a mostrar, mencionar el diagrama, tipo de diagrama y hacer como copiar una imagen de lo que representa ese diagrama, ejemplo allí. Yo creo que con ese, así, tomar el tipo de diagrama y el ejemplo con la imagen allí, se hace, en este caso, la respuesta. Recordemos que nuestro foro, vamos a desplazarnos un momentico allí al foro, y nos vamos al foro en territorio, chicos, vamos a ver, nuestro foro temático, este es el instrumento, aquí dice el ver foro. Recuérdense que aquí mismo también nos podemos ir directamente a las evidencias. Y recordemos que el foro también nosotros tenemos la opción de adjuntar documentos. Si yo considero que la información que voy a escribir dentro del foro es muy extensa, a este no le echo el pastelito del enlace. Nosotros vamos a trabajar con el foro modelado UML, aquí lo tengo. Foro temático, lenguaje unificado de modelado. Entonces fíjense, esta parte del foro que todavía no hemos respondido, creo que no hay nadie participado en este momento, ustedes cuando comiencen a escribir, si considero que la información es muy compleja y no cabe aquí o va a quedar muy largo, ustedes pueden hacer simplemente una introducción o una descripción aquí y adjuntar algún archivo. Ese archivo que ustedes adjunten, por darles un ejemplo, va a ser ese documento que podemos hacer con la misma plantilla que desarrollamos de documentación y la colocan allí, de manera de dar respuesta satisfactoria a estos criterios que tenemos en consideración en esta guía de evaluación. Describir los diagramas, el tipo y una imagen que se asocie a ese tipo de diagrama, y vamos a ir conociendo cómo se van manejando o cómo vamos a representar y para qué tipo de proceso vamos a utilizar estos diferentes diagramas que tiene UML. Esta era nuestra primera actividad que era una actividad de conocimiento con respecto a lo que era el lenguaje modelado de datos. Cierro aquí esta parte y ahora seguimos con nuestra guía. Mi segunda evidencia de aprendizaje dice: elaboración de diagramas y plantillas para casos de uso del proyecto. Fíjense que nosotros tenemos ya como un propuesto que hicimos en ese levantamiento, en esa primera parte de análisis. Vamos a revisar ese material con el que trabajamos y vamos a mejorarlo, obviamente basándonos ya en las características propias. Aunque desde el principio se manejaron los criterios tanto de la notación como la representación que se manejan en UML 2.5, podemos revisar ese material y mejorarlo si es necesario. Fíjense lo que nos dice nuestra evidencia. Con base al estudio que ya tenemos, en este caso, al revisar esa documentación de lo que significa UML y sus tipos de diagrama, vamos a trabajar ahora con casos de uso, con un formato de fácil nomenclatura y de reconocimiento que permita llevar un control de la evidencia, registrar la evolución responsable y la trazabilidad de los documentos de casos de uso. Recordemos que aquí, cuando hablamos de la trazabilidad, es esa herramienta de gestión con la que estamos trabajando, ya sea el REN que ustedes seleccionaron o ya sea Trello para los que manejaron trabajar con herramientas en línea. La idea es que vayamos identificando claramente quiénes son mis actores y cuáles son esas actividades que los actores hacen dentro de nuestro proyecto. ¿Qué debo tener en cuenta? Fíjense que allí nos están dando unas recomendaciones. Conceptos y características definidas en el componente formativo. Revisar el video sugerido como material complementario. Entonces aquí debemos, como se ha hecho en las actividades anteriores, apoyarnos en ese material complementario que aparece en plataforma, porque es un enlace que nos llevan a otras fuentes de información que van a apoyar esa revisión documental. Revisar cómo se construyen casos de uso. Tener presentes los requisitos de software. Indicar los tipos de diagramas que existen para modelar con base en los requisitos, es decir, cuáles de ellos aplican para mi proyecto según la metodología que trabajamos.
y diagramar con UML los artefactos del sistema. Es decir, vamos a hacer tantos diagramas como mi sistema lo maneje. Manejar herramientas de software para hacer la parte de los diagramas. Es decir, que no vamos a trabajar de forma de cuaderno, de forma caligrafía, sino que debemos trabajar ya con herramientas, ya sea la que ustedes tengan instalado en su casa, ya sea esta UML, ya sea DIA, ya sea Visio. Recuérdense que ya con Visio podemos trabajar porque ya ustedes tienen su cuenta Soy Sena, o los que hemos trabajado, los que hemos también manejado DiagramNet, también podemos trabajarlo con ellos. DiagramNet está actualizada para la última versión 2.5 de UML. Elaborar los documentos, plantilla de casos de uso. Cuando hablamos plantilla, es la documentación aquella que tenemos en el material complementario de la actividad anterior. Vamos a copiarlo nuevamente en esta actividad, todas esas plantillas que se han manejado, y aquí volvemos a reforzar, es decir, revisar si esa documentación que se planteó en la evidencia anterior está completa, si debo agregar alguna nueva, si me di cuenta que hay un nuevo proceso que no lo grafiqué, pero ahora, como ya estoy trabajando directamente con todo lo que representa las actividades y procesos de mi proyecto, entonces debo incluir aquellas que consideré que tal vez pude haber omitido por falta de información en las primeras evidencias. Esta es la segunda actividad. Entonces vamos a revisar nuestro material de formación para identificar cuáles son esas, en este caso, esa forma o esa información que nos indican sobre casos de uso para trabajar. Recordemos que nos está indicando que tenemos nuestro material de apoyo. De verdad que aquí nos veo material complementario en la actividad del proyecto 2. Será nuestra actividad del proyecto 1. El material complementario que tenemos son las plantillas que nosotros hicimos. Bueno, yo voy a trasladar este material complementario de las plantillas con las cuales propusimos trabajar nuestra primera actividad. La voy a trasladar también para que la tengamos aquí en la segunda. Y revisamos entonces nuestro material de formación en la parte que nos corresponde, que son diagramas para la especificación y análisis de requisitos. ¿Ok? Revisando nuestro material de formación, entonces aquí ya iniciamos nuestra segunda actividad de aprendizaje. Y bueno, este es el video introductorio que ya visualizamos en las sesiones anteriores. Avancemos en el caso que corresponde a la definición de lo que son las características. Hicimos una pequeña introducción de lo que representaba tener un estándar de comunicación y de diseño en las diferentes etapas de un desarrollo de software, independientemente de su metodología, y que está ampliamente aceptado por, en este caso, nuestras comunidades de desarrolladores, tanto a nivel de software como a nivel industrial. Esta etapa que vamos a empezar a trabajar ahora en nuestro proyecto, porque hicimos una recopilación para la parte del foro de UML, de que revisar ese material, igualmente vamos ahondando en toda esta parte de UML mientras vamos revisando. Y recordemos que cuando hicimos ese SRS, que era el formato de la IEEE 830, donde nos indicaba cómo era la estructura para la presentación de lo que son los requisitos de usuario de un desarrollo de sistema. De un software también, desarrollo de software, desarrollo de aplicación. La idea es trabajar con un estándar que me permita poder identificar y poder comprender cuáles van a ser esas necesidades que se van a satisfacer a través del desarrollo que ustedes van a proponer en su proyecto. ¿Por qué es importante esta parte de especificación y análisis de requisitos? Porque en esta etapa es donde vamos a tener ese contacto más cercano con aquellas personas que van a validar si lo que nosotros identificamos en nuestra etapa de análisis, en nuestra etapa de diagramación,
en ese informe que desarrollamos realmente son lo que el cliente necesita. Si realmente son lo que se está estableciendo como solución a esa problemática que pudimos identificar. Se dice que, según este material de información, esta es una etapa fundamental porque tanto los requerimientos de usuario y del cliente como los del software se van a desarrollar en función de esa aceptación y de esa solución, de esa propuesta que se pretende, siempre en función de la satisfacción del cliente. Fíjense que aquí menciona dos elementos importantes o dos actores importantes en nuestro desarrollo. Tenemos un usuario y tenemos un cliente. ¿Cuál es la diferencia entre un usuario y cuál es la diferencia entre el cliente? ¿Y por qué los dos están involucrados dentro de esta etapa que corresponde esta definición de requisitos? Cuando yo hablo de un cliente, estoy hablando de esta persona o ese potencial económico que me va a brindar a mí los recursos para poder desarrollar mi propuesta. Dependiendo la complejidad del área, de la empresa, de la institución o del proyecto que ustedes vayan a desarrollar, yo puedo tener de esos dos incluidos dentro de ese proyecto. ¿Por qué los dos? Porque cuando yo hablo de usuario es la persona que va a emplear la herramienta que yo voy a programar. Si mi empresa es pequeña, yo sé que entonces mi usuario se convierte en mi cliente porque él es el que lo va a trabajar. Generalmente, por la gran diversidad que tenemos a nivel funcional de todas las áreas a nivel de producción, generalmente siempre los que manejan la herramienta no son los dueños, son los empleados. Y es por eso que ellos se llaman usuarios. ¿Y por qué son tan importantes? Bueno, porque son los que van a estar en el día a día con la aplicación que vamos a desarrollar. Son los que están al día a día con la información que se necesita. Son los que están al día a día con esas necesidades que ellos, como principal involucrado, son los que nos van a dar ese reflejo de cuáles son esas problemáticas que vamos a solucionar. Por eso es que se habla de las historias de usuario. ¿Por qué historias de usuario? Porque no son las mismas actividades las que hace un usuario las que hace un cliente. Y porque el cliente no trabaje directamente con la aplicación en cuanto a la carga de datos, no quiere decir que no sea relevante su aporte o la integración que tenga con el desarrollo. Mi cliente puede ser simplemente el que toma las decisiones. Mi cliente, hablemos del grupo de stakeholders, mi cliente puede ser aquel alta gerencia que, aunque no está directamente involucrada en el desarrollo, es el que toma decisiones finales con la información que se genera de esta interacción entre usuario y cliente de la aplicación. Entonces, nos damos cuenta que cuando hablamos de estos términos de metodologías ágiles, como ahora se le menciona a todos aquellos involucrados interesados, porque anteriormente era solo el que pagaba, y el que pagaba decía cómo quería utilizar la herramienta y los usuarios no eran tomados en cuenta. Obviamente que cuando tú llevabas una herramienta a una implementación, ahí van a surgir la cantidad de problemas o la cantidad de inconvenientes, porque el cliente jamás no es el que está involucrado 100% en el uso de la herramienta. Y entonces tú desarrollabas una herramienta donde el cliente solamente generaba reportes, por darles un ejemplo. Y quién eran los que trabajaban la carga, quiénes eran los que trabajaban los cálculos o la parte operativa de la herramienta, eran los usuarios que nunca se consideraron y que son los que van realmente a dar la satisfacción de esas expectativas que se esperaba con respecto a los desarrollos. Cuando hablamos entonces ahora, fíjense que todas estas metodologías ágiles han evolucionado para evitar esa cantidad de inconvenientes, y la idea es que yo tenga el mayor compendio de requisitos, de necesidades cubiertas con la herramienta con la que nosotros vamos a proponer. Entonces fíjense que aquí tenemos UML, se pueden dar casos de uso que permiten modelado de los requerimientos. Cuando hablamos de stakeholders, aquí lo tenemos, actores externos, por ejemplo, alta gerencia, que son los que están interesados en que el producto se cumpla y que pueden dar sugerencias de algunas recomendaciones de cómo puedan estar en este caso desarrollados. Y de igual forma, aquello cuando hablamos de actores internos son directamente
nuestros usuarios y nuestros clientes los que están involucrados con el manejo de la herramienta. Quienes especifican estos requerimientos del cliente son los casos de uso y sus actores. Entonces, es por ello que se habla que es una de las herramientas de modelado imprescindibles en cuanto al análisis y diseño de desarrollo de aplicaciones de software. Se dice que son los más empleados porque allí claramente ustedes han hecho sus primeros casos de uso y identifican cuáles realmente son las personas involucradas con la herramienta y cuáles son esas operaciones o actividades que ellos desarrollan dentro o ejecutan dentro de la misma. ¿Para qué se realiza este proceso de modelado? Para estar claro que directamente estamos estableciendo perfiles, directamente estamos estableciendo módulos, directamente estamos simplemente con ese diagrama de caso de uso, estamos generando una cantidad de información que nuestra herramienta ya la está condicionando solamente con ese modelado y que tiene que cumplirse para llegar a ese nivel de satisfacción que se espera de nuestra herramienta. Entonces, nuestro material de formación ya empieza a trabajarnos una conceptualización sobre lo que es diagramas de casos de uso. Leemos aquí y nos dice que los casos de uso permiten la descripción de cada una de las funciones. Vamos a aumentar un poquito aquí. De cada una de las funciones de las aplicaciones de la herramienta a desarrollar desde el punto de vista del usuario. La idea es que yo pueda expresar cuáles son esas operaciones que se van a ejecutar y cómo las va, y quién es en este caso la persona encargada de manejar esa interacción con nuestro sistema. Recuérdense que el caso de uso es como representar quiénes son los que van a manejar, quiénes son los que van a tener la interacción, bajo qué condiciones se van a establecer. Y ellos, y de igual forma como un modelado y un lenguaje estándar, tienen ya su propia simbología, es decir, su propia notación. ¿Cuáles son estos componentes de los diagramas de casos de uso? Entonces tenemos al actor. El actor se refleja con ese muñequito de piernitas y bracitos, así de sencillo como está allí, y es simplemente el rol de usuario y presenta a todos los usuarios que van a manejar la herramienta. Fíjense que el hombre palo se llama stickman, el muñequito se llama un stickman. Debe tener siempre un nombre. Nuestro muñequito no puede estar sin nombre. Debe tener en este caso el nombre que se le va a dar a ese rol o a esa persona que va a interactuar con el sistema. Los nombres, aquí dice que cada uno de ellos va a realizar una acción y que sus nombres deben iniciar con mayúsculas. Recordemos esas buenas prácticas que hemos venido manejando en este caso en la identificación de los nombres, siempre iniciando con mayúsculas. Se dice que en este caso Larman 2002 nos habla que existen varios tipos de actores. Habla de actores principales, donde cada uno de ellos tiene un objetivo dirigido al caso de uso, es decir, directamente yo lo relaciono a un caso de uso. Los de apoyo son los que brindan un servicio al sistema, en este caso el sistema como un sistema informático. Se definen para dar claridad a la interfase externa. Ya estamos hablando que yo puedo incluir dentro de mis casos de uso aquellas personas que vienen, por ejemplo, a hacer los mantenimientos. ¿Qué significa un mantenimiento o brindar apoyo? Aquellas personas que nos hacen los respaldos de datos. Yo lo puedo incluir dentro de mi marco y mi sistema, porque aunque no es el que trabaja directamente con la aplicación, ellos vendrán a fin de mes a ver un respaldo general mensual, o aquel que hace respaldo diario, que no debería porque es mucho el consumo. Se supone que nuestra aplicación debería automáticamente generar un backlog. Pero asumamos que, por ejemplo, hay una persona que está encargada de crear las cuentas, de dar los permisos, de autorizar los accesos, que existe una persona porque el nivel de seguridad de mi sistema lo solicita o se estableció de esa manera,
porque mi cliente quiere que esté muy protegido su información, tiene que haber alguien allí que esté generando todo este tipo de acciones. Y entonces es lo que llamamos actores de apoyo, que también deben estar identificados de esto. Que aquella persona que viene y hace una recuperación en caso de un desastre porque tenemos una persona allí dispuesta para ello, o al menos sea un servicio contratado, una empresa que haga todo este tipo de levantamiento de información después de un fallo, entonces también lo podemos reflejar dentro de la funcionalidad de nuestro sistema. Y aquellos actores pasivos son aquellos que se interesan en el funcionamiento del caso de uso, pero no es un actor principal. Cuando hablamos de actores pasivos, son aquellos, por ejemplo, que, que se encargan de dar autorizaciones de ejecución de algún proceso. Por ejemplo, algo así como esas órdenes de salud que se van a generar y necesitan una autorización, pero yo esa autorización no la hace el sistema, sino que hay que mandar una solicitud a alguien superior para que esa otra persona nos permita o nos dé ese sí o ese visto bueno para que podamos generar la autorización. Es como algo así como de alta gerencia, pero no está directamente en el sistema, pero está allí esperando, por eso se le llama pasivo, esperando el momento en que él pueda dar una información, más no trabaja directamente con nuestra aplicación. Entonces, aquí nos dice el estigma, esta es la figura del estigma, por eso recomendamos cuando empezamos a trabajar que no muñequitos con pelo, ni con ropa, ni porque se vean atractivos, sino que este es el elemento con que debemos representar los actores en nuestro caso de uso. Ojo, fíjense que aquí hay una aclaratoria muy importante. No necesariamente nuestros actores van a ser personas de forma humana que van a estar representadas en nuestro caso de uso. Por ejemplo, dicen aquí que hay sistemas externos que también son actores, que pueden requerir información en tiempo real o tener una interacción con él, por ejemplo, en una base de datos. Cuando hablamos de este tipo de actores que representan, como les estaba mencionando ahorita, que les di un ejemplo, un servicio, que viene alguien de afuera y es el que se encarga de levantar el sistema cuando hay alguna falla y nosotros estamos representando a esa persona de afuera, utilizamos el muñequito y en vez de colocarle el nombre de persona, le colocamos el nombre del servicio o el nombre de la compañía o el nombre de esa empresa que se encargue de hacernos ese levantamiento de la información o del respaldo. Si tenemos, por dar otro ejemplo que también esté asociado a este caso especial, cuando no sean solo los humanos que interactúan, sino que vengan de una información externa. Por ejemplo, cuando estamos empleando pasarelas de pago. Si yo necesito que el banco me autorice esa transacción, obviamente yo envío la solicitud y es el banco el que hace la transacción. Ustedes han ejecutado ese tipo de operaciones, las que llaman bajo PCE o otras de las que trabajan con pasarelas de pago. Nuestra aplicación lo que hace es simplemente la solicitud. Le manda los datos a aquella plataforma que se encarga de hacer la transacción y a nosotros nos devuelven un request, es decir, nos dan una respuesta de que la transacción fue exitosa. Nosotros no tenemos acceso a cómo funciona esa operación interna bancaria. Simplemente enviamos datos, enviamos una solicitud con una información y ellos nos devuelven una respuesta. Ese ente bancario, nosotros, como está interactuando con nuestra herramienta para aquello, en el caso en que tengamos pasarela de pago, yo la puedo representar como un actor porque está dándome información a mi aplicación. Pero como yo no sé cómo funciona, entonces yo simplemente la represento como un actor. Y ahí le coloco entidad bancaria. Ella genera le envío una solicitud y ella me devuelve una respuesta. Entonces ahí hay una interacción con esa entidad bancaria. Yo no puedo representarla a nivel de diagrama o a nivel de detallado de qué es lo que hace porque obviamente su política ellos la mantienen en su seguridad. Yo simplemente lo introduzco allí como un actor externo. Mi actor externo sería mi entidad bancaria. O sea, la idea es tratar de ir analizando, interpretando y comprendiendo
todas estas funciones que nosotros estamos proponiendo o que estamos sugiriendo para desarrollar dentro de la aplicación. Fíjense que tenemos ya cierto tiempo con análisis de requisitos y cada vez que yo identifico nuevo conocimiento, nuevas características, puedo ir detallando, estamos aprendiendo y es válido, puedo ir detallando que, mira, me faltó cierto proceso, no lo incluí, o puedo fusionar o puedo separar procesos que yo ya haya determinado en mi propuesta para hacer un mejor detalle. Características que debemos tener. Fíjense que aquí tenemos, nos están hablando un ejemplo de los roles que interactúan con el sistema. Bueno, nos dieron aquí un ejemplo allí, fíjense. Una empresa solicita tener un sistema, vamos a aquí, listo, que le permita hacer el proceso de generación de factura de venta a un comerciante, el cual debe ser enviado por un medio externo que se encarga del proceso de la factura. Entonces, ¿quién sería mi medio externo? Por ejemplo, vamos a nuestro caso actual y planteado. Sabemos que tenemos esas facturas electrónicas y sabemos que hemos visto a nivel de televisión propagandas de sistemas que nos generan la factura electrónica como requisito ley ahora a nivel de la Superintendencia de Industria y Comercio para dársela a su cliente. El que ha empleado o ha utilizado servicios de alguna de las compañías que ya generan factura electrónica se dan cuenta que a su correo electrónico les está llegando toda la referencia correspondiente de ese pago que es generado. Entonces, eso nos representa esta parte de lo que es sistema externo. Yo puedo tener mi venta, mi proceso de venta con un sistema en el cual, un sistema local que lo tengo en mi empresa y él me está generando mi proceso de venta. Pero resulta que yo voy a cumplir con esta norma de Superintendencia de Comercio que necesita generar la factura electrónica. ¿Por qué? Bueno, porque ya la factura electrónica directamente está reportando a la DIAN y la DIAN, entonces ya obviamente eso es para evitar lo que llaman la evasión de impuestos. Ya la DIAN va llevando el registro de todas las cosas que yo he vendido para cuando me toque generar el respectivo pago, ya todo ellos lo tienen calculado. Como yo no lo estoy manejando directamente con mi sistema, que lo que hace es la parte de inventario para poder ir actualizando la información que tengo de mi venta, de mis productos, en este caso mi sistema externo forma parte de ese elemento que él simplemente me genera la factura, se la envía al cliente para que el cliente realice su pago o me devuelve ese proceso de factura para que el cliente la pueda pagar in situ, independientemente porque no está muy detallado allí, pero lo único, su proceso es generar esa factura externa. Según el ejemplo que manejamos, él dice que aquí existen dos actores, el sistema externo y el comerciante, que en este caso somos nosotros los que estamos generando la venta. El sistema externo, lo que se refleja aquí es que lo están representando como un actor. Yo no sé cuáles son los procesos que ese sistema de facturación que yo contraté realiza para imprimirme, almacenarme, actualizar base de datos o hacer los cálculos junto con como corresponde al servicio de la DIAN, sino que yo lo que sé es que yo envío una información y ellos me regresan un producto. En este caso sería, una respuesta sería mi factura digital o mi factura electrónica. Siguiendo con este mismo ejercicio, bueno, hasta aquí es simplemente un modelo para tratar de expresar cuando podemos tener actores externos, ¿ok? Eso es, esta parte de los actores externos es necesario reflejarlo para aquellos casos donde la información no solo dependa de los actores que están, en este caso usuarios o clientes, sino que yo deba interactuar con alguna otra información basado en una plataforma de interoperabilidad y que necesite ese servicio. Entonces, esos son automáticamente actores externos a mi propuesta. El otro elemento que tenemos, pero mire, volvemos otra vez aquí a los elementos principales de un diagrama de casos de uso. Ahora viene la relación. Fíjense que la relación, entonces, tenemos dos formas de expresarla. La relación es el símbolo que se utiliza, ya sea línea o flecha, y que muestra que
¿Qué muestra la línea o qué muestra la flecha? Fíjense aquí. Se dice que existen los tipos de relaciones según los actores que tenemos anteriormente mencionados. Recordemos que los actores que tenemos arriba eran el principal, mis actores principal, de apoyo y pasivo. Entonces, según esos actores, nosotros tenemos este tipo de relación. Entre un actor y un caso de uso se llama una comunicación. Se distingue por los actores pasivos o los activos. Entonces, esa comunicación es esa línea sin flecha que nosotros establecemos desde un actor hacia un caso de uso, o sea, hacia el símbolo del caso de uso. Eso se llama una comunicación, o sea, una información. El actor inicial dispara la ejecución del caso de uso y la línea o flecha apunta al caso de uso. El actor pasivo no inicia un caso de uso y la flecha apunta al actor. Cuando dijimos que un actor pasivo, la flecha, fíjense que es como señalar hacia dónde va esa información cuando tenemos actores pasivos. Como mi actor pasivo habíamos dicho que es aquel que está esperando, que no está totalmente activo, no está totalmente interactuando con la herramienta, sino que hay un momento determinado en el que él va a aportar esa acción, va a generar ese evento. Entonces la flecha no sale de él, sino que está al contrario, va hacia él. Como que si la flecha esperara o señalara a ese actor que está allí solamente referenciado. El tipo de comunicación o la relación entre los casos de uso y los actores forma la asociación directa con el caso de uso. Cuando yo simplemente pongo en este caso la línea o flecha de un actor a un caso de uso es lo que llamamos la asociación. Y la manera de expresar se dice que el actor ejecuta el caso de uso. Si yo tengo un actor con una línea hacia un caso de uso, se dice que es esa persona quien está realizando la ejecución de esa actividad o de ese proceso o esa función o ese caso de uso. Entonces aquí vuelven, se dice que existe, a ver, aquí está, con el ejemplo número 1. ¿Cuál es el ejemplo que hemos mencionado en la primera parte? Aquel actor que es el comerciante y aquel actor externo que tenemos, que es el que nos genera la factura. Y aquí se habla que cuáles son las relaciones que existen entre esos elementos. Entre el comerciante hay una relación entre el comerciante y la generación de la factura. Entre el comerciante y el envío de la factura hay también otra relación. Y entre la factura y el sistema externo existe otra relación. ¿Qué relación existe entre el comerciante y la generación de factura? Que es el que le envía la información para que la factura pueda ser procesada. ¿Qué relación existe entre el comerciante y el envío de la factura? Obviamente que cuando ya la factura el comerciante la tiene en su dominio o en su poder, debe enviarla a ese cliente para generar el respectivo pago. ¿Y qué relación tenemos entre la factura y el sistema externo? Que el sistema externo es el que está generando esa factura que necesita el comerciante para poder enviar. Entonces, estas son las relaciones que nos está indicando, se manejan con el mismo ejemplo que identificaron al inicio en los casos de uso. Vámonos al principio. ¿Y cuál es el tercer elemento? Se llama casos de uso. El símbolo que se utiliza para el caso de uso ya hemos hablado que era el óvalo aplastado, el círculo aplastado que se llama óvalo o ovoide. Y eso, fíjese que lo hemos mencionado mucho, se identifica a través de un verbo o acción de lo que se está haciendo. Estas pueden ser describir, graficar, nombrar, todo va a depender del proceso que queramos nosotros modelar a través de este símbolo. Siempre debe estar el verbo y el qué, o sea, qué es lo que hace y con qué lo está haciendo. El caso de uso debe ser de fácil lectura. No hay testamentos dentro de los casos de uso. E interpretación, tanto para el desarrollador como para el cliente. Por eso se emplean notaciones gráficas, simbólicas,
y evitando siempre la parte textual como formato de comprensión. Se sugiere utilizar un nombre definitivo con un complemento. Si acaso el mismo verbo no es suficiente para expresar cuál es la operación que se está desarrollando o que se está graficando a través de ese caso de uso, podemos utilizar información adicional. Aquí, por ejemplo, dicen cuáles serían con el mismo modelo que se está mencionando en los casos anteriores, que era el proceso del comerciante como actor interno y el externo, aquel servicio que nos genera la factura o aquel sistema que nos genera una factura. Los casos de uso deberían llevar nombres como estos: generar factura y enviar factura. Generar factura es el sistema que nos lo hace, el externo, y enviar factura lo hace, en este caso, mi comerciante, y se la envía al cliente. Entonces, nos dicen aquí en este ejercicio que ya uniendo estos tres elementos que acabamos de describir, él simplemente se hace el elemento, el modelado como corresponde. Una empresa solicita tener, vuelven a describir allí, un sistema que permita hacer el proceso de la generación de factura de venta a un comerciante, la cual va a ser enviada por medio de un sistema externo que se encargará de generar el proceso de factura. Entonces aquí tenemos que el comerciante solicita la factura al sistema, este es el sistema externo que lo tenemos aquí, envía la información necesaria, el sistema realiza la factura. No veo aquí la parte de la identificación. Vamos a revisar entonces cuáles son las características que debe tener estas nuevas condiciones basadas en el 2.5 de UML. La guía, en este caso nuestro manual de formación, nos estará indicando casos de uso. Para realizar el diseño de un diagrama de casos de uso, hablan de recursos para el desarrollo. ¿Cuáles son los pasos? Entonces, primer paso, identificar los casos de uso según los requerimientos. Para este caso de uso se necesitaba generar la factura y enviar la factura. El paso 2 dice que debemos identificar quiénes son las personas que interactúan con el sistema. En este caso tenemos el comerciante y el sistema externo. Paso 3, se identifican las relaciones de comunicación entre el comerciante y los casos de uso, es decir, entre generar factura y enviar factura. Esta es la explicación del ejercicio que nos está mostrando nuestro material de formación. Además de la relación que se estableció según nuestra guía, dice que pueden haber muchas más relaciones que de forma más detallada nos explican cómo interactúan, y esas relaciones son las siguientes. ¿Qué relación puede existir? Relaciones adicionales tenemos en los casos de uso. Estas son las relaciones que existen entre caso de uso y caso de uso. ¿Qué quiere decir eso? Relación que existe entre óvalo y óvalo. ¿Qué relación puede existir? Entonces, tenemos tres relaciones consideradas por UML. Extend, que hablamos que era adicional, que era una extensión. Inclusión, donde hablamos que inclusión significa obligatorio. Y generalización. Cuando hablamos de generalización es que puedo expandir, muy diferente a extender. Listo. Entonces vamos a ver cuál es, en este caso, el material, la descripción de cada una de ellas. De esta forma es la simbología, es decir, esas son las flechas que vamos a emplear para indicar tipos de relaciones entre casos de uso. Cuando hablamos de la inclusión, se usa para extraer comportamientos comunes de un caso de uso que puede incluir a otro. Por ejemplo, si yo quiero ingresar al sistema, yo debo validar primero al usuario. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que yo necesito que la validación como caso de uso se ejecute para poder tener acceso al sistema. Eso es lo que hablamos de un incluir. Incluir son esos procesos que son
necesarios para yo poder ejecutar el proceso anterior. Puede ser un proceso de validación, puede ser un proceso de consulta a una base de datos, puede ser un proceso de cualquier tipo de operación en una base de datos genera un proceso de include. ¿Por qué? Porque para yo poder tener cualquier operación en una base de datos debe haberlo solicitado un proceso anterior. Entonces, ese proceso necesita que la ejecución o la operación en la base de datos se ejecuten para poder dar respuesta a esa actividad que está desarrollando. Esas son operaciones de include o en su defecto las llaman USA. La siguiente relación es la relación de extensión. Y se dice que en realidad esta definición se usa para extender y una extensión, la idea no es extensión, es opción, es selección. Y se emplea para nuevos requerimientos del sistema. Por ejemplo, si seguimos analizando el ejercicio que vimos allí de la factura electrónica, con generar la factura electrónica ya era el proceso que teníamos allí. Dice enviar factura electrónica. Bueno, la factura electrónica es obligatorio enviársela al cliente por correo. Listo, le enviamos la factura electrónica. Pero yo puedo tener tal vez un servicio de alerta, un servicio de notificación que le llegue a la persona al WhatsApp o que le llegue a la persona a través del SMS. Entonces un mensaje de texto. Yo puedo tener eso como un extend. ¿Por qué? Porque eso es opcional, eso es adicional, eso no es obligatorio. Obligatorio es enviársela por correo. Ahí sí yo tengo una inclusión. Pero aquellas operaciones de casos de uso que sean adicionales, que no estén obligadas o dependiendo, o ligadas directamente a otro proceso, son opcionales. Eso es lo que llamamos operación, en este caso, casos de uso que son de tipo extend. Si lo quiere hacer, lo hace, si no, no pasa absolutamente nada ni altera absolutamente ningún dato dentro del sistema, sino que es opcional. Generalización. La relación entre un caso de uso general y uno específico que hereda propiedades del caso de uso base. Aquí estamos aplicando lo que llamamos el enfoque de la programación orientada a objetos. Cuando nosotros hablamos de una generalización, quiere decir que es como decir ese término que ustedes han escuchado que dicen es igualita a la mamá. Eso es una generalización. ¿Por qué? Porque hay características del hijo que heredó del padre y de ese enfoque orientado a objeto es lo que pasa con aplicable, vuelvo y repito, a esa nueva evolución que se ha generado con respecto a los enfoques, se traslada hacia los casos de uso. ¿Qué quiere decir ello? Bueno, yo puedo tener un caso de uso, por ejemplo, un caso de uso muy grande que me pueda generar casos de usos pequeños. Aquel puede ser abrir cuentas de ahorro, por darles un ejemplo, que se me viene aquí a la mente algo rápido. Abrir una cuenta de ahorro. Fíjense que ahora con nuestros enfoques, con nuestras nuevas herramientas digitales, todo el mundo tiene un Bancolombia en la mano. Un Bancolombia en la mano o tiene una cuenta digital. Aparte de la que normalmente tradicional nosotros mantenemos, que es la que pasa unos 3 horas en un banco para poder que se la aperture. Eso puede ser un caso de uso de generalización. ¿Por qué? Porque yo puedo tener mi caso de uso principal. A ver, muchachos, permítanme de una vez, yo voy aquí y me lo voy mostrando porque me veo así como diagram NEPS aquí. Listo. Y es más fácil para mí hacer de una vez el diagrama y a través de este diagrama les voy explicando cómo podemos trabajar con este tipo de casos de uso. A ver, está... Ay, pero ¿saben qué? No me fijé si nosotros trabajando con nuestro vicio, aquí, acuérdense, nuestras herramientas en línea. Ah, yo tenía vicio aquí afuera. Aquí está un nodo. A ver. Ese es mucho. Este no es.
A ver, no tengo el vicio aquí, lo vimos allá en la herramienta, no sé por qué no me aparece el vicio. ¿Será que si lo busco me aparece? A ver, no lo tengo aquí activo en este momento en mi cuenta. Bueno, no podemos trabajar con visualita, sigamos trabajando con diagrama. Vamos a crear un nuevo diagrama en blanco. De todos modos, revisen ustedes. No, tenemos problemas con este recurso. Espérense, volvamos otra vez que no se quiere conectar. Para darme autorización al Drive, vamos a crearlo aquí en cualquier parte que sí sea. A ver qué usuarios tengo yo. Este es el que tengo activo. Vamos a darle crear, listo, que lo cree allí. ¿Qué tenemos en este momento? Fíjense, vamos a trabajar, a explicarles con diagrama. Listo. Vamos a trabajar, en este caso estoy trabajando con DiagramNet. Les voy a compartir el enlace para el que quiera trabajarlo directamente aquí al chat. Entonces, revisemos esta parte que estamos viendo. ¿Cuáles son los tipos de relaciones que existen de casos de uso y casos de uso? Me incluye. Aquí tenemos los diagramas de UML. Entonces, UML aquí tiene todos lo que es la parte 2.5. Objetos, y para la parte de lo que estemos trabajando, paquetes, diagramas de clase, mi usuario, señor actor, aquí está. A ver, señor actor, córrase para acá. Ay, mira, me saca la flecha directamente. Quiero mover el actor. Señor actor, lo quiero mover aquí. Aquí está mi actor. Primer caso de lo que tenemos aquí. Cuando hablamos de una inclusión. Inclusión es que necesita utilizar al otro para poder trabajar. Cuando yo necesito trabajar con un include, mi cuadro, mi clase, yo tomo mi cuadrado y grafico mi sistema, aquí está mi actor, y necesito un include. Aquí tengo una generalización de actor de los includes. No. Quiero cambiar nada más el nombre. Y cuando necesito operaciones de include, vamos, lo habían dicho aquí, por ejemplo, este es un usuario general, no, este debe ser mi secretaria. Vamos a darle el nombre a mi secretaria, y resulta que mi secretaria la tengo aquí. A ver, vamos a utilizarlo directamente acá. Aquí está mi caso de uso. Y la secretaria necesita ingresar al sistema. Pero resulta que mi secretaria, para ingresar al sistema, necesita que le validen. A ver si en el caso de uso, véngase para acá. Borramos esta relación. Aquí escogemos la línea y no quiero la línea cuadrada, quiero directa, así. Y no la quiero en línea, la quiero en el fin de línea, que sea sin ninguno. Listo. La secretaria necesita ingresar al sistema, pero que la secretaria, para poder ingresar al sistema, ella tiene que validarse como usuario. Entonces aquí tenemos validar usuario. Resulta que, fíjense que yo puedo tener aquí un caso de uso externo, y en caso de uso externo lo puedo tener. ¿Quién sería mi caso de uso externo si yo no tuviera mi base de datos interna dentro de mi sistema y yo tuviese que ir hacia la nube? Porque resulta que yo tengo mi base de datos en Azure, en una base de datos en AWS, porque tengo los servicios de alguna de esas
grandes plataformas de respaldo de datos y almacenamiento, ahí yo tendría que escribir como un actor externo a cualquiera de esos servicios si los tuviera por fuera de mi sistema. Pero resulta que no, yo lo tengo internamente dentro de la forma local. Y aquí es donde viene la relación de uso. Mi relación de uso ya es generalmente mucha. Aquí está extensión, aquí está uso. Mi relación de uso es este está usando a este. Fíjense que ya le dicen use. Ya así como nos lo reflejó el include o use. Include era el anterior, ahora también se llama use. Entonces, ¿qué dice aquí? Que para yo poder realizar el ingreso al sistema, él debe primero validarse. Ingreso al sistema usa este caso de uso. Esta es la forma como se refleja lo que es esta relación que se llama include o use. Entonces vamos a hacer algo más simpático. Yo voy a ver, permítanme borrar aquí la búsqueda. Me voy a mi diagrama y corto este pedacito que está aquí. Y lo vamos a pegar aquí para definir esta parte. A ver, aquí está. Aquí. Include o use. Listo. Entonces, siguiendo con el material, tenemos una relación que se llama extend. Ese extend es otro caso de uso que me permite a mí dar opciones. ¿Qué quiere decir opciones? Que yo pueda generar alguna otra operación que no es obligatoria como teníamos anteriormente en el caso de uso. ¿Qué quiere decir esto? Que hay operaciones que realice la aplicación que simplemente son si el usuario desea. ¿Qué vemos nosotros muchas veces cuando estamos haciendo algo? Si el usuario desea, que nos pregunta aquí, ¿está seguro? ¿Desea continuar? Entonces uno le dice omitir. Generalmente muchas veces en la parte de instalaciones que nos trae otras aplicaciones allí que nosotros no queremos generar o que no queremos ejecutar, le damos omitir. Cuando vamos a decir omitir, eso es un proceso de extend a nivel práctico. ¿Por qué? Porque eso es mi decisión. Si yo quiero hacerlo, hago. No es obligatorio. Entonces, eso es lo que se representa con esos casos de uso cuando trabajamos con extend. Por ejemplo, siguiendo aquí con este proceso de la secretaria, ¿qué extend podría yo tener? Bueno, yo puedo tener un caso de uso de generar reporte. Resulta que ella, recordemos las palabras, nuestras buenas prácticas de programador, y tenemos que trabajar, debemos trabajar en función de la buena ortografía. Generar reporte. Listo. Es lo que puede hacer la secretaria. La secretaria llegó, hizo su reporte. Perfecto, listo. Mi secretaria generó el reporte. No, allá, aquí. Listo. La secretaria misma genera el reporte. Peguémoslo aquí a la secretaria. Y tú también a la secretaria. Ok, listo. La secretaria genera el reporte. ¿Qué puede ser un proceso de extensión? Que yo, por ejemplo, copio, control C, control V, aquí. Un proceso de extend para mí sería imprimirlo, porque como ahora ya estamos con la huella ecológica, que ahora todo se hace digital, y mientras menos tengamos que utilizar recursos que se manejen el gasto de lo que es la parte de papel, fíjense que eso ya es hasta una norma, que en extend, que eso ya es hasta una norma. Este yo está al revés. Así. Permítame que coloque el use al revés. A ver. Marquémoslo aquí y le voy a poner el use. El use se coloca al revés. Se coloca de quién a quién. A ver, tú estás aquí y tú estás usando a este. Así. Ingresar al sistema debe usar validar al usuario. O sea, la información que este genere, este lo necesita. Aquí se coloca al revés. Aquí es hacia dónde va. A ver, vamos a tomar este extend y me lo coloca aquí. Generar reporte tiene una extensión que se llama imprimirlo si lo desea. O podemos tener también otra extensión que pudiese ser enviarlo por correo. No es obligatorio, pero si ya quiere enviar por correo, entonces, o generar mensaje.
enviar mensaje. Enviar mensaje de reporte. Que ya se generó el reporte, le mandamos un mensaje a ella por cualquiera de las plataformas sociales. Esas son operaciones lo que llamamos extend. ¿Por qué son extend? Porque no son obligatorias, que se ejecuten para que el generar reporte exista. Entonces, vámonos aquí, nos copiamos la extensión y la colocamos aquí. Isabel, Esta parte es extend. ¿ese es el guardaparque para Mayra? El de la bolsa blanca, papi. Listo, ya lo voy a llevar. Dale, pues. Esa es la segunda, en este caso, que nuestro material nos está informando, la segunda forma que podemos existir relaciones entre casos de uso. ¿Cómo relaciones entre casos de uso? Solamente relaciones entre todas las operaciones que se hacen dentro del marco del sistema, es decir, dentro de óvalo y óvalo que necesiten comunicarse datos o información, solamente se trabaja con esas relaciones. Entonces, la otra relación que se establece entre caso de uso y caso de uso es la que llamamos generalización. Y esa, como lo dice eso, es heredar propiedades. Algo muy parecido aquí, que era lo que estábamos explicando ahorita. Bueno, yo tengo otro caso de uso que pudiese trabajar la secretaria. A ver, que esta misma secretaria me dice crear cuenta. A ver, crear cuenta. Bueno, pero crear cuenta se habla que es el proceso en que ella le va a aperturar al cliente toda esa información necesaria, pero resulta que yo necesito definir qué tipo de cuenta le voy mira, no lo he colocado directamente. Cuando uno pega directamente al usuario, tú mueves tu usuario, él mueve directamente su. Al mover el usuario, se mueven los diagramas. Ok, ahí está. Vamos a ponerlo más bajito para que no quede por aquí. Ok. Resulta que entonces yo tengo que existen varias cuentas en la empresa que se le pueden crear a esos usuarios. Yo puedo crear una cuenta, llamémoslo aquí, cuenta premium. Tengo una cuenta premium y puedo tener una cuenta tradicional. Cuando tengo esa cuenta tradicional, entonces, pero ¿por qué son una generalización? Porque las dos cuentas tienen exactamente la misma información. En este caso, de la que lo genera. Cuando yo hago una diferencia, obviamente que los beneficios que tiene una cuenta premium no son los mismos que lo que tiene una cuenta tradicional. Yo necesito hacer esa diferencia dentro de las posibilidades de servicio del portafolio que yo tengo ofertando en mi área de trabajo. Para hacer yo esa diferencia no necesito, basándonos en este caso, en ese enfoque orientado a objeto, yo no necesito crear tantos perfiles diferentes, sino que yo simplemente creo una en general y le adiciono esa característica particular que le va a permitir ese elemento diferenciador. Eso es lo que llamamos una generalización. Eso es que dice, ay, mira, pero la cuenta premium se parece a la cuenta total, sí, porque de ahí ya se heredó. Ese detalle que les comenté, esa analogía cuando dice, ay, mira, tiene los ojos de la mamá o tiene la boca del papá o tiene, mira, pero es que tiene todo de la mamá porque no se parece en nada al papá. Eso es lo que significa heredar. Y ese proceso de generalización también se establece cuando nosotros hacemos nuestro diagrama de casos de uso. Vamos a ver si tengo mi elemento generalizador aquí. Implementación, retorno, despacho, nombre, padre. Aquí está, padre e hijo. No, pero es que esta relación no me funciona. Aquí modelado de datos, extend ya lo tengo el use. No veo mi amistad, sería esta implementación, no. Implementar es cuando yo lo utilizo, asociación 3, no veo mi generación. Mi flecha normal, no la veo aquí, vamos a tener que crearla. Bueno, vamos a crearla, no hay ningún problema. Vamos a colocar aquí, mi flecha viene de este señor padre y viene hacia
hasta los hijos, marquémoslo. Cuando yo marque mi punta de flecha final, la voy a colocar blanca y vacía. Ahí la tengo. ¿Qué quiere decir esto? Que de este señor llamado cuenta, crear cuenta, yo tengo una generalización que significa que tanto mi cuenta premium como mi cuenta tradicional se generan automáticamente de mi proceso de crear cuenta y cada uno de ellos tiene un elemento diferenciador. Eso es lo que llamamos una generalización. Esto solo se aplica dependiendo la situación. No todos los procesos van a tener generalizaciones porque eso yo lo identifico cuando estoy haciendo mi análisis, cuando establezco cuáles son esos requisitos, cuando establezco cuál es la información que cada uno de esos procesos va a manejar con la entrada, en este caso, cuando realicé esa implementación del enfoque sistema también organizado a esto aquí. Entonces eso es simplemente la parte de generalización. Vamos a colocarle aquí el que corresponde, vamos a darle copiar y aquí yo les voy a compartir a ustedes este diagrama que tengo acá. Y esta es la parte de generalización. A ver, compartir. Está como un poco lento en el internet en esta parte, para que me permita compartirles a ustedes este elemento. De esta forma, chicos, dudas, preguntas, inquietudes con respecto a los tres elementos que corresponden a los, en este caso, a la comunicación que existe entre diagrama y diagrama. Me devuelvo acá, suspendo aquí y ahora les pregunto. Dudas, preguntas, inquietudes con respecto a esta forma de diagramar. Obvio que vamos a seguir avanzando con el proceso de diagramación para entender mejor cuáles son estos elementos que se manejan y poder implementarlos dentro del proyecto con el que nosotros estamos trabajando. ¿Les escucho? ¿Alguna inquietud, alguna duda, alguna pregunta? No, pero por parte toca leer y uno irse complementando para ir entendiendo. Son muchos los diagramas, yo les entiendo, esto no se va a aprender así de buenas a la primera, porque son muchos los elementos, además los símbolos que hay que aprenderse, cuál le pertenece a uno o cuál le pertenece a qué tipo. Entonces, vamos poco a poco, fíjense que nos vamos muy apurados, vamos con calma, tenemos toda esta semana para trabajar ese elemento, para perfeccionar ese diagrama de casos de uso que ya tenemos. Debemos mejorar, tratar de abarcar realmente todos los procesos que vamos a desarrollar dentro de nuestro sistema. Todas esas opciones, todos esos menús que son automáticamente funcionalidades que debo reflejar en este diagrama de casos de uso. Entonces vamos conociendo cuáles son esas notaciones con las que vamos a trabajar y vamos entonces a ir mejorando nuestro diagrama. Hoy trabajamos hasta esta parte, hasta lo que son las relaciones entre casos de uso, identificamos los tres elementos principales y vamos a continuar entonces mañana con los otros elementos, dándole oportunidad para que ustedes vayan leyendo información y ir aportándole a ese foro que debemos en este caso ya tener concluido de la evidencia de la semana pasada. Listo, muchachos.